Ok, chicos, continuando, recuerden que habíamos dicho de los electrones de valencia, ¿no? Que van a ser los que formen los enlaces químicos. En este caso, cabe mencionar que un enlace químico es la fuerza que mantiene a los átomos unidos en un compuesto. Puede ser electromagnético y pueden ser de distintos valores. La energía necesaria para romper un enlace se conoce como energía de enlace. Por ejemplo, cuando se produce un enlace, los átomos no van a cambiar. Al formar el agua, los hidrógenos siguen siendo hidrógenos, el oxígeno oxígeno, solamente que comparten sus electrones. El hidrógeno los hidrógenos, van a compartir sus electrones con el oxígeno, pero no van a dejar de ser hidrógenos. Dependiendo de la configuración electrónica de los átomos y de su afinidad por los electrones, va a haber distintos tipos de enlaces. Por ejemplo, el enlace iónico, donde los electrones de un átomo se transfieren al otro átomo, o sea, no se comparten, se ceden. El enlace covalente, donde los electrones entre los átomos se van a compartir. El enlace iónico se forma cuando hay transferencia de electrones entre un metal y un no metal, por ejemplo, sodio, que tiene un electrón con que puede ser cedido fácilmente y quedar como un catión el sodio. En cambio, el cloro, por ejemplo, tiene 7 electrones en su capa externa, por lo cual obviamente es más fácil que él acepte un electrón para quedar en su octeto y formarse en un anión cloruro, que serían negativos. Recuerden que el anión es eléctricamente más negativo y el catión es eléctricamente más positivo. Si se juntan en solución acuosa el sodio y el cloro, sus cargas opuestas se atraen por fuerzas electrostáticas. Los compuestos formados de esta manera se arreglan en cristales. Acá, por ejemplo, tenemos el sodio, que tienen el último, como su electrón de valencia solamente es un electrón, que es el que va a transferir al cloro, que tiene en su última capa 7 electrones. Por lo tanto, como habíamos dicho, el sodio va a ser un ion positivo y el cloro va a ser un ion negativo. De ello, el enlace covalente se establece entre dos átomos cuando estos comparten electrones. Los electrones cabe mencionar que no se encuentran fijos, sino que se van a mover entre los dos átomos, dependiendo de la electronegatividad de cada átomo. Por lo cual, por ejemplo, el hidrógeno no cede completamente su electrón, ¿no? Sino que lo va a estar compartiendo con el cloro, así como con el oxígeno cuando se hace el agua. Lo van a compartir y va a estar pasando este electrón del cloro al hidrógeno, por eso es la compartición, y de esta manera se va a hacer un enlace covalente. En el enlace covalente recuerden que es cuando comparten, no se ceden, como en el anterior ejemplo. De los enlaces covalentes va a haber el enlace covalente polar, que es cuando sustancias con diferentes capacidades para atraer electrones forman un enlace covalente. Por ejemplo, en la molécula de sulfuro de hidrógeno, o OHS, el azufre es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto, los electrones que comparten estarán más próximos al azufre. En la formación de un enlace covalente polar no se habla de aniones o cationes. ¿Por qué? Porque no van a perder ese electrón, sino que lo van a estar compartiendo. Más sin embargo, se va a decir que un átomo es más electronegativo que el otro, porque queda con una carga eléctrica parcial negativa y el átomo con menor electronegatividad queda con una carga parcial positiva. ¿Sí? Así es que por eso no se dice que sean aniones o cationes. Por esta situación no lo van a perder, nunca van a perder el electrón, ni tampoco van a aceptar el electrón, sino que lo van a estar compartiendo y por lo tanto parcialmente van a ser más positivos o parcialmente van a ser más negativos, dependiendo de qué tan electronegatividad o qué fuerza tenga cada átomo de esta unión o de este enlace. También obviamente van a haber enlaces covalentes no polares. Quiere decir que cuando son sustancias con similar capacidad para atraer electrones forman un enlace, se dice que es no polar porque
los electrones están compartidos de una forma igualitaria entre los átomos. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en la unión entre carbonos en la molécula de etano, que son 2 carbonos, 6 hidrógenos. Este es no polar, pues entre los 2 carbonos la atracción por electrones es igual. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de electrones que sean compartidos, se puede tener enlaces covalentes simples, dobles o triples. Un enlace covalente simple se va a producir cuando solo un par de electrones son compartidos y se representa como una línea entre los 2 átomos, ¿no? Por ejemplo, aquí entre las moléculas de oxígeno. El enlace covalente doble es cuando son 4 los electrones compartidos entre átomos. Se representa como 2 líneas paralelas entre los 2 átomos. Obviamente va a ser más fuerte la unión que un enlace covalente simple. Y un triple significa que es cuando se comparten 6 electrones entre 2 átomos. O se va a marcar como 3 líneas paralelas entre los elementos, y un ejemplo sería, por ejemplo, la molécula del nitrógeno. Recordando que siempre, esta situación de los enlaces y de cuántos electrones se van a compartir es para cumplir la regla del octeto. Recuerden que la naturaleza siempre tiende a alcanzar el estado de menor energía. Los gases nobles son los elementos que poseen su capa de energía de electrones de valencia completa y por eso son muy estables y poco reactivos. Así que la tendencia de los elementos por tener una capa de energía de valencia completa es la fuerza que promueve la formación de los enlaces químicos que vimos con anterioridad. Los elementos pueden aceptar, ceder o compartir electrones en base a sus electrones de valencia. Esto en vías de completar sus octetos. Por ejemplo, la configuración electrónica del potasio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tiene en su última capa o en sus electrones de valencia, tiene un electrón de valencia solamente. Así es que, en base a la regla del octeto, el potasio se vuelve más estable si cede el electrón 4s1 que algún otro de su nivel, ¿no? Por lo cual va a quedar de una forma positiva el potasio. ¿Por qué? Porque él es más fácil ceder su último electrón de valencia a que pueda obtener 7 electrones, ¿ok? Por eso se maneja como que queda positivo. En base a esto, indique si el cloro va a ceder o aceptar electrones y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿Sí? Perdón. Sí. Bueno, si estamos hablando con respecto a si ceden o aceptan electrones y de los tipos de enlaces, polar o no polar, el covalente, por ejemplo, ¿cómo podemos visualizar estos enlaces? Una forma de ver esta situación es por medio de la geometría molecular. La geometría molecular como tal es la disposición tridimensional de los átomos que forman una molécula. Obviamente es importante conocer correctamente la geometría de una molécula, ya que está relacionada con la mayor parte de sus propiedades físicas y químicas, como por ejemplo punto de ebullición, densidad, solubilidad, entre otros. Si se conoce la estructura de Lewis de una molécula, recuerden que la estructura de Lewis es en base a la estructura de las líneas y puntos, pues es más fácil en base a la estructura de Lewis predecir su geometría, utilizando la teoría de la repulsión de pares electrónicas de la capa de valencia. Esta teoría se basa en el hecho de que los electrones tienden a repelerse entre sí por la similitud de las cargas. Es como en los imanes, cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, ¿no? Es algo similar en este caso. Por lo cual, los orbitales que contienen a los electrones se orientan de tal forma que queden los más alejados entre sí. O sea, se van a repeler, así es que van a querer estar lo más separados posibles entre ellos para que, por estas fuerzas, estas energías que tienen. En base a esto, la molécula, por ejemplo, del dióxido de carbono, hemos determinado su estructura del Lewis, la cual es esta, es la siguiente, ¿no?
Determinemos el número de coordinación del carbono. Su átomo central tiene 2 átomos unidos y ningún par libre. Por lo tanto, su número de coordinación es 2, debido a los 2 átomos de oxígeno unidos que están aquí. Estos átomos obviamente van a querer estar lo más alejados posibles entre sí. ¿Y cómo pueden estar alejados mutuamente? Pues es más fácil si están a 180 grados entre ellos. Por lo tanto, dado que los 3 átomos pueden ser colocados a lo largo de una línea recta, se puede decir que su geometría molecular del dióxido de carbono va a ser lineal. Por ejemplo, pueden fijarse la hibridación del carbono, que es sp. Cualquier molécula diatómica formada solo por 2 átomos será necesariamente lineal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, siempre van a buscar estar lo más alejado posible entre ellos. Al ser solamente 3 átomos, es más fácil que estén en línea recta los 3 y de esta manera, por ejemplo, los oxígenos, que tienen la misma carga, pues estén alejados a 180 grados uno del otro y de esta manera se puedan acomodar adecuadamente en base a sus energías y sus enlaces que tengan. Por lo cual, también, si se fijan, otro ejemplo igual sería, por ejemplo, el agua, ¿no? H2O. Tiene 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Obviamente los hidrógenos van a estar similares, ¿no? En ese caso del agua, el oxígeno estaría en esta parte, en lugar del carbono, y los hidrógenos estarían en el lugar de los oxígenos, ¿no? Aquí estaría un hidrógeno, aquí estaría un hidrógeno, y ellos estarían con un enlace sencillo, ¿no? Porque serían solamente un electrón el que tienen, ¿no? Pero tendrían esta misma posición. Así es que podría decirse que el agua también tiene una geometría molecular lineal. ¿Por qué? Por esta ubicación de sus elementos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega la clase del día de hoy, chicos. Continuamos en nuestras siguientes clases. Que tengan un buen día.